Hola, soy Mónica Esgueva. Este video es un fragmento de una entrevista que me hizo Piero Azzori, en la que exploramos un viaje transformador que hice a la India, donde el budismo tibetano y las enseñanzas de los lamas exiliados me ofrecieron respuestas profundas a preguntas que antes me parecían sin solución. Durante esta entrevista converso con Piero sobre cómo, a través de la meditación, la disolución del ego y la impecabilidad en nuestras acciones, podemos liberarnos del ciclo de reencarnaciones y avanzar hacia la trascendencia espiritual. En un mundo donde la dualidad y el caos parecen reinar, estas enseñanzas ancestrales nos guían hacia un camino de amor incondicional, compasión y evolución de la conciencia. Acompáñanos en esta conversación que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia transformación y el papel que jugamos en este gran cambio global. Entonces, bueno, un día me fui a hacer una investigación al norte de la India, a Dharamsala, donde hay muchos tibetanos en exilio. Estuve estudiando con los lamas tibetanos, lo ve la investigación, ya se quedó olvidado. En ese momento el budismo tibetano me daba respuestas a preguntas que nadie había sabido responder. Esta integración que hiciste con estos conocimientos antiguos de los monjes tibetanos exiliados en esta parte que me parece muy interesante, creó en ti otro tipo de hábitos, otro tipo de ejercicios, otro tipo de disciplina intrínseca que comenzaste a integrar en tu vida. Sin duda, yo creo que quizá una es que hice la meditación algo completamente regular, porque yo antes sí meditaba, pero no meditaba regularmente, no como yo quería. Entonces ahí empecé un hábito muy, muy regular de meditar todos los días de manera muy comprometida. Entonces eso, por supuesto, esto empezó ahí. Y otro de los grandes cambios es como ellos hacen tanto hincapié en la disolución del ego. Uh-huh. Y eso para mí empezó a ser algo mucho más importante. Yo sabía que ese pequeño yo, que es el dictador de nuestras vidas, era un impedimento para la iluminación. Pero claro, no tenía tan nítido como lo tuve luego con ellos, cómo se podía trabajar y cómo se debía trabajar. Y ellos, claro, tienen todo lo que es la filosofía, toda la filosofía budista es cómo nos liberamos, ellos lo llaman la liberación. Entonces, ¿cómo me libero de samsara, que es el ciclo de reencarnaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo me libero de eso? Bueno, pues ellos tienen un mapa fantástico. No es el único mapa, porque tenemos según las culturas mapas diferentes, pero desde luego de lo que yo conozco, probablemente uno de los mejores mapas, si no el mejor mapa que existe. Estamos en tiempos, creo yo, muy importantes, en donde la gente tiene que empezar a tomar un poco más de responsabilidad en sí misma para alimentar esta conciencia que va a ser clave para poder integrarnos a un cambio que está viniendo, que ahorita hablaremos de él. Pero esto me parece muy relevante porque parecería que es una rueda sin fin. Está reintegrándonos y parece que no aprendemos y volvemos a lo mismo, y entonces se convierte en un bucle terrible. Y queremos que esto deje de ser infinito. Queremos lograr esa trascendencia álmica que nos permita ir más adelante de lo que hemos estado estancados. ¿Podemos más o menos hablar un poquito de qué trata este mapa, Mónica? Claro. Yo creo que aquí fundamentalmente hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es tenemos que reconstruir, remodelar nuestra estructura mental. Sin ese remodelamiento no se puede trascender. Y esto hay que tenerlo claro. Esto no es una cuestión de creencias, que yo creo en esto, yo creo en lo otro. Esto no es una cuestión de creencias. Y esto es muy importante porque estamos en un momento en que la gente se confunde. Mucho. Es que si yo creo en los ovnis, por decir algo, pues ya está. Yo ya estoy salvado. Vamos a ver, esto no tiene nada que ver con esto. Que nos demos cuenta de cosas que están pasando sin filtro ayuda a la soberanía. Uh-huh. Significa que esto ayuda a la trascendencia, no nos engañemos. Son dos cosas diferentes. Okay. Para la trascendencia hay que cambiar, modificar, remodelar, como decía, la estructura mental. Y esto es
cómo nosotros pensamos hacia nosotros mismos y cómo nosotros actuamos hacia afuera. Uh-huh. Y tenemos que ser impecables. Impecables con lo que pensamos, impecables con lo que decimos, impecables con lo que hacemos. Y esto, mucha gente piensa que porque los demás no lo ven, no cuenta. Claro. Esto no va así. Cada cosa que decimos, que pensamos y que hacemos deja una huella. Esto es el karma. El karma no es otra cosa. Entonces, cuando ves por ahí comentarios de la gente como ahora vemos en las redes, ¿no? Como ahora ya no das la cara, la gente se esconde detrás de una careta y parece que todo vale, que puedes decir lo que quieras, porque como no te van a pillar y ni tienes que dar la cara, por poner un ejemplo. Sí. Todo esto deja huella. Entonces tenemos que ser realmente muy honestos con nosotros mismos para vernos, para observarnos, y no nos podemos permitir ni una. Y si pasa, no pasa nada, que a veces, bueno, pues nos equivocamos, metemos la pata, no pasa nada. Lo importante es que me doy cuenta, aprendo la lección y desde ese momento digo, esto no lo vuelvo a hacer. Correcto. Entonces, esa impecabilidad es fundamental y eso es lo que nos va a contribuir a que hagamos un cambio desde las emociones, desde los sentimientos, los pensamientos negativos, destructivos, perniciosos, a transformarlos y transmutarlos en algo positivo. No podemos seguir juzgando, criticando, no podemos seguir odiando, no podemos tener hostilidad contra los demás, animadversión, avaricia, envidia. Es que todo esto se tiene que trabajar. Sí. No puede estar aquí. Y eso se tiene que transformar y se transforma a través de darnos cuenta de todo esto, de darnos cuenta de que esto es perjudicial para nosotros y para los demás. Y eso se transforma a través de el amor incondicional, la compasión, la amabilidad, la buena voluntad, el perdón. Pues todas estas virtudes que tenemos que trabajar. Y yo insisto mucho en esto porque de verdad que a veces hay mucha confusión y se cree que es que solamente por creer en algo esto lo va a salvar. No, claro, una cosa es una creencia y otra cosa es cómo practicas tú en tu vida esa impecabilidad de la que tú hablas, que curiosamente existe en mucho conocimiento ancestral. Aquí en México la sabiduría tolteca habla de la impecabilidad de esa manera muy profundamente también. El tema, Mónica, es que muchas veces suena hermoso y me parecería un mundo ideal, precioso, que me gustaría vivir en él, pero vivimos en un mundo dual y de pronto a tu burbuja llega un asesino o le pasa algo a un familiar tuyo o te pasa algo directamente que ya te dice... ¿Lo tienes que amar? Ahí es cuando es muy difícil practicar ese amor impecable hacia todos y hacia cualquiera. Bueno, porque yo creo que esto va por fases. Primero uno practica con uno mismo, uno practica con las personas queridas, luego uno practica con las personas neutrales y lo último es uno practica con las personas que no le gustan. Pero esto va por fases. Esto no se trata de correr cuando todavía estamos ahí caminando. Hay que afirmarse y no hay que forzarlo. Esto hay que simplemente se va practicando. Sí. Y luego hay que hacer una diferencia entre amar las acciones de las personas y amar a los seres que están dentro de ese cuerpo. De acuerdo. Yo creo que eso es importante. No significa que se permita y debamos permitir que todo vale. No, todo no vale. Es más, si está en nuestras manos una persona que va a hacer daño a otra, lo vamos a hacer. No significa que todo vale, no. Vamos a pararlo. Pero una cosa es pararlo desde la neutralidad, como decías, desde la firmeza compasiva, que yo llamo, y otra es desde le odio y voy a atacarle. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, creo que hay muchos matices que son muy importantes. Se va haciendo poco a poco. Pero no tenemos por qué amar las acciones, porque hay acciones que no son buenas, que no son beneficiosas. Y esas acciones, cuando están en nuestras manos, se paran. De la misma manera que nosotros tampoco llevamos a cabo acciones que sacamos conscientemente que hacen daño. Entonces, no permitimos, si está en nuestras manos, eso. Uh-huh. Pero es desde dónde lo hacemos.
Sí, me parece una respuesta bastante elocuente, que muy pocas veces se entiende, ¿no? Todo es gradual, todo es hasta cierto punto sin forzar, pero sí hay que ejercer la voluntad, porque si tú no ejerces la voluntad en ti mismo es muy difícil que llegues a resultados diferentes. Yo sí creo que de alguna manera todos los que están en posiciones de cabezas, de líderes, de cualquier tipo de religión o sistema en el mundo, por ahí hay algo que no es completamente santo, ¿no? Sin embargo, la sabiduría y el conocimiento del budismo tibetano a mí me parece interesantísimo y me parece que se puede aprender mucho de él. Cosa aparte es su líder, porque muchos lo santifican y lo idolatran, cosa que sigue estando mal que idolatremos a personajes, a gurús, a líderes religiosos. En este aspecto, ¿cuál sería tu postura? Porque yo no sé qué sucedió ahí, yo no sé si es justificable o no es justificable la acción mediática que esto causó, yo no sé si el señor al cambio haya trabajado para otra facción, sea, todo en este mundo parece que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera aclararle a la gente que no por venir de una sabiduría en donde haya un Dalai Lama que fue muy polémicas, tuvo acciones muy polémicas que no necesariamente se perciben como buenas, salvaguardar este conocimiento que no es que sea de él, es de toda una cultura ancestral? No sé si más o menos me expliqué para que podamos elaborar un poquito. Sí. Yo creo que te he entendido. Yo creo que es importante siempre, y más que nada en estos momentos de tanto revuelo, y más que va a llegar, usar nuestro propio discernimiento. Entonces, no se cree nada a ciegas. Uh-huh. Siempre utilizamos nuestro discernimiento y por eso es tan necesario meditar y calmar la mente. Porque si no, no podemos escuchar nuestra voz interior, no tenemos la suficiente calma como para poder discernir. Entonces, ese discernimiento viene desde acallar la mente para poder escuchar la voz del alma. Y yo creo que esto se empieza por aquí. No se sigue a nadie a ciegas, porque aquí no estamos en tiempos de seguir a personajes, ni a personas, ni a poner a las personas en un altar. Correcto. Este es el tiempo en el que lo importante es la filosofía que hay detrás. Si esa filosofía a mí me aporta, entonces es válida para mí. Si no me aporta, pues seguiré buscando. Entonces, hay una expresión en inglés que dice: no tiramos al bebé con el agua. Nos quedamos con el bebé y cuando el agua está sucia la tiramos. ¿Vale? Entonces, hay que utilizar el discernimiento y no ir a los extremos. Ni todo malo, ni todo bueno. Uh-huh. Porque lo de malo y bueno es relativo. Nos quedamos con qué es lo beneficioso para mí y para los demás y qué es lo que perjudica a los demás y a mí mismo. Y ese tiene que ser nuestra línea. Hay muchas cosas claramente que están invertidas en nuestro mundo y irán saliendo a la luz. Pero para eso la mejor guía es la guía interna. Como tú dices, hay que tratar la información, sentirla y lo que me sirva y lo que pueda ayudar a mí y a mi entorno, tomarlo y llevarlo adelante. Ahora, ¿cómo estamos viviendo, Mónica, y a dónde estamos yendo? Porque una vez descubriendo que esto es un sistema recreado para que nosotros transitemos, ¿qué estamos transitando? ¿Un aprendizaje? ¿Un karma? Una iluminación, un castigo, un simple juego? ¿Y a dónde estamos yendo? Bueno, esto es un juego. Esto es un juego, lo que pasa es que cuando estás aquí no te parece para nada un juego. Sí. Pero claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que lo que funciona muy fuertemente es lo que nos tercia es el velo del olvido. Y es que cuando nosotros encarnamos en un cuerpo en tercera dimensión, en esta tierra, nosotros, una de las reglas del juego es que nos vamos a olvidar para qué venimos, de dónde venimos, qué venimos a hacer y quién soy. Es decir, las palabras, los conceptos más importantes, podríamos decir, de nuestra vida van a estar borrados de nuestra mente consciente. Que no significa que no estén en nuestra mente inconsciente, en nuestra conciencia. Eso viene con nosotros, pero no va a ser de acceso fácil. Entonces, esto
por eso el juego es tan difícil. Porque en el fondo, si pusiéramos la metáfora del juego, es como somos avatares en un videojuego, pero el avatar se ha olvidado que es un avatar. El avatar se cree que es la persona. Sí. Entonces, este es el gran problema, que el avatar se ha olvidado de que somos más que un personaje y que la persona está detrás. Y aquí la persona sería nuestro yo superior, nuestra alma, nuestra conciencia, como cada uno lo quiera llamar. Entonces, nosotros hemos elegido venir a este juego, que yo, mucha gente lo llama una escuela, yo lo llamo, creo que me habrás oído, quiero decirlo, es un campo de entrenamiento militar. Porque aquí es tan duro, es tan duro, es un grado de separación de la fuente tan grande, sí, probablemente el mayor que existe en el universo, en este universo, que es muy difícil conscientemente volver a la fuente. Esto es un camino complicado, muy complicado. No solo por todo esto que estamos diciendo, estas reglas del juego, sino que además nuestro alrededor va a ir como dándote palos para que tú no vayas en el camino correcto, sino que vayas en el camino de la otra dirección. Sí. Entonces, esto es solo para las almas valientes. Y los que hemos venido aquí, bueno, pues cada uno tiene sus razones, cada alma viene con sus razones diferentes. Esto no es un corta galletas para todos. No es así. Cada uno viene con sus razones y no las descubres hasta que dejas el cuerpo. Esto es así, nos faltan, todo lo que podemos ir haciendo aquí es ir escuchando esa voz, esa especie de llamado, de empuje interno, que eso lo tenemos todo y es el que nos va dirigiendo hacia la vuelta. Eso lo vamos a tener todos. Pero claro, hay que escucharlo. Si lo tienes bajo 8 capas de cemento, no lo vas a escuchar. No significa que no esté, no lo vas a escuchar. Entonces, por eso cada uno tiene su ritmo, no venimos todos del mismo lugar, cada uno viene con una historia, vamos a llamarlo así, y luego, una vez que llegamos aquí, claro, aquí también corremos el riesgo de que no solo no nos acordamos, etcétera, etcétera, sino que además, desde esa ignorancia podemos meter la pata mucho más. Y a medida que vamos metiendo la pata, significa que vamos creando karma. Y luego ese karma hay que compensarlo. No es ningún castigo, pero lo tienes que compensar para aprender. Cuando tú haces daño a los demás, luego lo tienes que vivir en ti, de la manera que sea, en el momento que sea, para comprender que nunca más vas a hacer daño a alguien conscientemente. Porque en tu piel lo has vivido y no te gusta. Entonces, esto hace que el juego sea bastante complejo y bastante difícil salir de la Matrix. Salir de la Matrix no es más que darme cuenta que no soy el ego. No soy el yo, este yo dictador de lo que tengo que obedecer en todo momento. Y esa disolución del ego, cuando es tan insidiosa en nosotros, y el programa, ese software con el que entramos, porque una vez que entras en este cuerpo, entras con el software, y el software es el ego. Y con todas sus creencias, con todas sus pataletas, con toda su negatividad. Esto lleva mucho tiempo trabajarlo conscientemente, repetitivamente, hasta que se puede ir disolviendo y el agarre que tiene el ego sobre nosotros se puede ir abriendo. Y nos vayamos dando cuenta de que no somos este cuerpo, no soy lo que me dice el ego, no soy ni siquiera mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni mis creencias, ni mis relaciones, ni nada de lo que me dice el ego que soy. Simplemente he cogido este cuerpo como hacen los buzos cuando van a ir a meterse a bucear. Te pones todo un cuerpo, un traje para poder hacerlo y bajar por el mar. Pues es igual, nosotros cogemos este cuerpo casual para poder estar en ese medio que es la Tierra de tercera dimensión. Y poco a poco, con este trabajo del que estamos hablando, poder llegar a darnos cuenta que no solo intelectualmente, aunque empiece intelectualmente, a que yo puedo integrar que no estoy separado de los demás, que cada uno de nosotros tenemos un aspecto de la unidad. Mira, yo siempre he dicho, si tú aprendes a manejar, no necesariamente tienes que conocer el funcionamiento motor del vehículo. No necesitas saber cuántos caballos de fuerza tienen, ni cómo funcionan los pistones, ni qué inyectan, ni por qué el choque eléctrico hace que el carburador solo aprende a manejar, ¿no? Entonces,
claro, es que es abrumante porque de pronto entramos en este parámetro donde decimos, es que tengo que entender absolutamente todo, cómo funciona todo para poder, y creo que no va tanto por ahí. Sí es complejo y está bien saber, pero es más ocupar el funcionamiento correcto de nuestro vehículo, más allá de nuestro vehículo, de nuestra conciencia en este vehículo. Además, el karma no es literal, porque ahí tienes a miles de asesinos libres, a miles de ladrones libres, a miles de políticos libres, a miles de gente que se dedica a los negocios turbios, que no les pasa nada, aparentemente. Nunca sabemos, ¿no? Pero no es literal, no es que si yo ahora mato, me matan, ¿no? O sea, a veces no pasa, a veces pasa después de mucho tiempo, entonces por eso es tan complejo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Se acumula y se paga en otra vida, y por eso es el samsara. Bueno, es que nosotros tenemos, claro, si nosotros, que esta es otra dificultad añadida, claro, que es si nosotros viéramos las consecuencias de nuestras acciones de manera inmediata, dejaríamos de hacerlo. Esto es como cuando los niños son pequeños y tú le dices, no toques eso que te vas a quemar, no toques eso que te vas a quemar, y no te hace ni caso, porque como tú se lo dices y es algo intelectual, no lo entiende. Uh-huh. Pero cuando él pone la mano y se quema, nunca más lo va a volver a tocar. Si fuera así, que inmediatamente nos recibimos las consecuencias de lo que hacemos, claro, sería mucho más fácil. Por eso es tan complicado aquí, porque las consecuencias de lo que estamos sembrando no las recogemos inmediatamente. A veces sí, pero normalmente no es inmediato. Y eso hace el juego mucho más difícil, porque es como, claro, vale, claro, yo me puedo ir de rositas, dicen en España, ¿no? Y dice, bueno, yo da igual lo que hago, que aquí esto no tiene consecuencias. Mientras no me pillen, me voy, pero sin ninguna consecuencia, ningún efecto. Claro, este es el gran engaño. No es que se paguen de manera de que sea un castigo, no funciona así, no es un castigo. Es que yo aprendo a través de la experiencia. Si yo no tengo la experiencia, no voy a aprender. Es decir, si yo mato a alguien y no sé que eso tiene unas consecuencias, yo no voy a aprender. Entonces, la primera consecuencia es cuando nosotros dejamos el cuerpo, es decir, cuando nos morimos y hacemos una revisión de nuestra vida. Ese es el primer momento en el que, si no nos hemos dado cuenta antes, nos vamos a dar cuenta de las consecuencias, los efectos que ha tenido nuestras acciones en otros. Y luego, claro, cuando vuelves otra vez al cuerpo, pues otra vez se te ha olvidado. Pero hay algo que se ha quedado dentro de ti, porque, como decía, en el inconsciente está todo. En nuestra conciencia está todo, no se ha perdido, no es que no se ha borrado el disco duro. Uh-huh. Simplemente nuestro acceso al disco duro es más difícil, pero no significa que no esté ahí. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso, Mónica, para no estar incidiendo una y otra vez? Porque, como dices, se olvida todo, tú regresas otra vez en blanco y vuelves a meter la pata. Bueno, tenemos una cosa que es todo lo que nosotros hemos sembrado en otras vidas viene como talentos en esta vida, como cosas que ya se te dan bien hacer. O sea, es decir, no se pierden las cosas, no funciona así. Entonces, por ejemplo, si una persona ha trabajado en otra vida la confianza en uno mismo, es una persona que ya viene con esa confianza. Esto ya viene como un talento. Entonces, lo que venimos es a centrarnos en aquello que todavía no hemos superado. Y como cuesta tanto el ir integrando esas lecciones, pues tampoco venimos a aprenderlas todas de una vez. Con que aprendamos una o dos y realmente las integremos y las digiramos, ya es mucho. Claro, claro. Sin embargo, estos tiempos que estamos viviendo, estos cambios, son particulares, es decir, estamos en una etapa, en una era especial para que se facilite o para que se divida algo. Sí, estamos en un momento, bueno, este es el gran cambio, este es la gran transformación, sin duda. En estos momentos todo está mucho más acelerado y la posibilidad de aprender aceleradamente está ahí. Es una gran posibilidad. Y por eso todo lo que ahora nos invirtamos en ese trabajo interior va a dar unos resultados muy fructíferos, mucho más de los que darían en otros momentos, sin duda. También el que haya momentos tan difíciles a nivel global y a nivel particular, porque al final nos salpica a todos, esto también hace que ante las grandes dificultades, ante los grandes retos, el alma tiene la posibilidad de progresar mucho más. Entonces, las dificultades son, en lugar de verlas como un drama,
deberíamos verlo como una oportunidad, porque ahí está la semilla de un árbol muy potente. Y tenemos que recordar que los seres humanos somos un poco como el carbón, que necesitamos la presión para convertirnos en diamante. Sí. No es que nos convirtamos en una cosa que no somos, ¿no? El diamante está dentro de nosotros, pero está muy cubierto de muchas capas. Entonces hace falta esa presión para que las capas se puedan ir transmutando y vaya saliendo ese diamante maravilloso, que esa es nuestra esencia. Esa es la conciencia crística, si lo queremos llamar así. Esta es la semilla búdica o la mente búdica que llaman los budistas. Esto es la conciencia universal, esto es el espíritu que habita en nosotros. Da igual, el concepto, la palabra es lo mismo. Aunque las palabras son diferentes, el concepto es el mismo. Y da igual de la cultura, porque hay muchas culturas que hablan de esto. Todas las culturas ancestrales que han penetrado en la verdad lo saben. Correcto. Hace poco, Mónica, escuché hablar a es un monje budista, está representando al templo Shaolin en Estados Unidos. Y el tipo habla con muchísima sabiduría. Lo escuché decir que en estos tiempos específicamente es donde va a suceder que pueda ocasionarse una división, porque evidentemente a mucha gente no le interesa esto. Sí, a mucha más que antes, pero hay gente que le vale gorro, que ni siquiera está dispuesta, que lo tilda X. Este monje hablaba de una clara división que va a existir, porque la energía y la frecuencia que se empieza a manifestar en estos momentos lo va a hacer por naturaleza. Esto quiere decir, hace también alusión a la alegoría bíblica de la separación del trigo y de la paja. ¿Esto es así, Mónica? En mi opinión, sí. Yo lo veo como dos trenes que han estado en paralelo, marchando en paralelo, y ahora están haciéndose cada vez más, se van separando más y más y más. Y va haciéndose más difícil el saltar de un tren a otro. Entonces el tren no es una lección, digamos, yo me lo he ganado, yo estoy aquí. No, es una cuestión, como bien decías, de vibración. Y la vibración no es más que el nivel de conciencia en el que estamos. Es decir, cómo pienso, y vuelvo a lo mismo, porque eso si las personas que nos escuchan se tienen que quedar con algo, es con esto. Cómo pienso, cómo hablo y cómo acciono. ¿Desde dónde lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo me trato a mí mismo también, por supuesto? Entonces, no es una cuestión de quién va a elegir dónde estás. No, es que no, aquí nadie elige nada. Aquí estamos ya eligiendo. Y va a haber un momento en el que la elección ya estará hecha. Uh-huh. Y ya no puedes cambiar de tren. Estás en el que estás. Y cada uno lleva a un lugar diferente. Y es lo que hay. O sea, que decir, hemos ido sembrando, estamos todavía sembrando, y la recogida es la vibración. Sí. Y eso es lo que te pone en un tren o en otro. Sí, y en este tipo de discursos hay mucha gente que suaviza las cosas. No, tenemos que entender que nosotros somos los que estamos haciendo nuestro propio destino, pero también tenemos que entender hacia dónde vamos a ir y hacia dónde estamos yendo. Entonces, Mónica, un tren va hacia dónde y un tren va hacia dónde. O sea, es necesario también entender esto y conocerlo y saber las consecuencias de nuestro propio trabajo de conciencia. Si vamos hacia el otro tren, habrá un destino. Si vamos hacia el otro, quizá ese destino no tenga absolutamente nada que ver. Pero ¿cómo en tu perspectiva podríamos explicar el destino al que están yendo estos dos trenes? Bueno, al final el destino es, de nuevo, es lo que hemos sembrado. Es decir, si tú has sembrado todo este aumento de nivel de conciencia, vas a una Tierra de quinta dimensión. Es decir, porque nuestra Tierra ya está subiendo de vibración. Uh-huh. Esto es un efecto de un ciclo cósmico que no tiene nada que ver con los humanos que estamos aquí. Es un ciclo cósmico que la Tierra va subiendo de vibración. Entonces es una cuestión de resonancia, de energía. Si tus palabras, acciones y pensamientos están en quinta dimensión, podrás estar en una Tierra de quinta dimensión. Si no estás, significa que todavía te faltan lecciones por aprender, no es ningún castigo. Porque cada uno no sabemos cuántas veces hemos estado aquí, cuánto hemos aprendido, porque tampoco se trata de cuántas veces estás, es cómo has ido aprendiendo y con qué velocidad.
y no pasa nada. Quiere decir que al final todos llegamos al mismo tiempo, al mismo sitio, pero no llegaremos al mismo tiempo. Es cada uno, los que van en un tren, uno irá a quinta dimensión y el otro irá a tercera dimensión a seguir aprendiendo las lecciones que todavía a cada uno le faltan. Claro, la diferencia es que antes no teníamos esta subida de cambio de frecuencia vibracional y volvíamos y volvíamos y volvíamos y volvíamos. Ahora muy probablemente también podamos experimentar estos cambios frecuenciales sin tener que trascender necesariamente. Y esa creo que es la particularidad de estos tiempos, ¿no? De esta era. ¿Esto quiere decir que podremos llevar este mismo avatar a un cambio dimensional inferior o superior? En mi comprensión, ¿vale? Y yo no tengo la verdad absoluta, pero en mi comprensión y en lo que yo veo y lo que siento y la información que a mí me llega, yo veo que no vamos a tener que dejar este cuerpo para estar en quinta dimensión. Se va haciendo paulatinamente. Esto no es que un día te levantas en tercera y estás en quinta. Esto no funciona así. Esto se va haciendo progresivo y como tal el cuerpo se va adaptando. Entonces, tendremos como upgrades, ¿no? Como igual que el ordenador va haciendo upgrades, pues va haciendo upgrades regulares que ya lo estamos viviendo, de hecho. De manera que poco a poco se vaya adaptando a esa vibración. Es una cosa paulatina, es una cosa progresiva. Y la grandeza de todo esto es que, tal y como pasó, por ejemplo, con los mayas, pero los mayas fue un grupo que estaba en muy alta vibración y desaparecieron. No es que desaparecieron, subieron de vibración porque la Tierra no estaba en esa vibración. Ahora la diferencia es que la Tierra entera sube a esa vibración y los que estén en esa vibración se quedan, no es más que eso. Y los que no estén en esa vibración, pues tendrán que ir a otro lugar a una vibración correspondiente a lo que ellos están. ¿Esto podría estar relacionado con fenómenos geológicos o con situaciones que ocasionen que muchas personas trasciendan? Es posible, pero no tiene por qué ser así. Yo creo que todo esto, como es un proceso muy individual, aquí los que tengan que dejar el cuerpo habrán ya decidido en su alma que lo iban a hacer. O sea, no va a ser nada que nadie no haya decidido de antemano. Es decir, todos sabemos a lo que ni nos acordamos, pero nuestra alma, nuestra conciencia ha afirmado y sabiendo muy bien a lo que venía. Siempre dentro de unas ciertas probabilidades, ¿vale? Porque los seres humanos tenemos libre albedrío y eso significa que podemos hacer cosas estupendas en último minuto y errores garrafales en último minuto. Somos muy espontáneos. Sí. Entonces, claro, esto siempre se cuenta con ello, que los seres humanos hay una serie de probabilidades, pero son probabilidades estadísticas. Claro. Todo eso, pues vamos a ver. Ahora, Mónica, ¿las trampas se terminan una vez que desencarnas de este simulador o todavía desencarnas y siguen habiendo trampas? Porque por ahí he estado leyendo mucho este rollo de cómo evitar el samsara nuevamente una vez que trasciendes y desencarnas. Este discurso del túnel de luz, que aparentemente es un engaño, que te vuelve a meter a un útero y que te vuelve a traer aquí y dale con lo mismo. ¿Existe todavía este riesgo de tener esa poca conciencia de entender qué es lo que está sucediendo una vez que desencarnas para tomar una decisión correcta y no volver a lo mismo? Bueno, en la comprensión que yo tengo, esto ya no se da, ¿vale? Entonces vamos a quitar ese miedo a las personas, ¿vale? Porque lo que menos necesitamos a la hora de desencarnar es tener miedo. Claro. Porque en ese espacio que los tibetanos llaman el bardo de la muerte, es decir, cuando desencarnamos hasta que entramos en la luz, ese espacio, todo lo que nosotros pensamos, porque como lo único que muere, como sabe todo el mundo ya, en tu audiencia por lo menos, es trascendemos, es decir, dejamos el cuerpo, la conciencia pasa al otro lado y la conciencia está en el nivel en que está y en el estado en el que estaba cuando estaba muriendo. Es decir, por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos muriendo, mantengamos la calma total, que estemos en paz, que hayamos perdonado a los que no habíamos perdonado, aunque sea a última hora, que hayamos curado las heridas, que tengamos lo mínimo posible en el inconsciente,
porque cuando pasamos al otro lado, todo eso que estaba escondido subyace y de repente sale a la superficie. Y todos los miedos que no hemos trabajado y toda esa mente inestable, de repente es la que dicta nuestra experiencia en ese espacio, en el barro. Entonces, si nosotros tenemos miedo, lo que vamos a ver es monstruos, porque la mente va creando eso de manera inmediata, porque ya no hay la baja vibración de la parte física que ralentiza todo. No, ahí es inmediato. Entonces, cuando deja el cuerpo, la conciencia piensa en estar en Honolulu, está en Honolulu en ese momento. ¿Vale? Porque todo es inmediato, ahí sí que todo es inmediato. Entonces, por eso es tan importante esa limpieza de nuestra conciencia, porque si no nos vamos a encontrar con cosas muy desagradables, pero no porque eso sea algo externo, real, sino que es un reflejo de nuestra propia mente. Entonces, por favor, que la gente se trabaje los miedos, no hay nada que temer, más que el propio miedo, eso es lo único que hay que temer. Sí, claro, y me hace pensar mucho también en esta otra, no recuerdo el libro, también es un libro tibetano que habla de los sueños lúcidos. Entonces, eso que dices es muy similar, ¿no? En un sueño lúcido todo sucede al instante, al momento, y si tú crees que puedes, puedes, si crees que no puedes, no puedes. Pero se desenvuelve todo un mundo que muy probablemente tendrá que ver con tu mundo interno, y la manifestación es inmediata. Creo que mi pregunta iba más relacionada a ¿existen los engaños o son engaños de uno mismo una vez que desencarnas? Porque por ahí hay muchos testimonios de gente que logra regresar, ¿no? Y que narra sus experiencias en donde dice que ve o ángeles o seres queridos o Jesuses o maestros ascendidos que de alguna manera te convencen para que regreses, ¿no? O que de alguna manera este túnel de luz es algo a lo que te sientes atraído, pero que no necesariamente es a lo que debes de ir. A lo que voy es, debemos de cultivar una conciencia y debemos de tener la información necesaria aún en el momento de trascender, para saber cómo actuar en ese momento, porque si yo tengo esta información y estoy en ese momento, en vez de dejarme llevar por lo primero, lo cuestiono un poquito, me alejo un poquito, veo 360 que hay alrededor, quizá esa conciencia que tienes en ese momento cambie completamente la jugada, en vez de dejarte ir por lo primero, que seguramente va a ser muy alentador para que regreses al samsara. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es la motivación de trascender y ir a la luz. Y si nosotros mantenemos el foco en que eso es lo único que importa, es yo aquí lo quiero ir a la luz lo antes posible. Y con esta guía no hay que preocuparse por nada más, porque si no nos complicamos la vida. Y no sé si luego me voy a acordar y qué va a ser, si esto es bueno, si no. Sí. No nos complicamos la vida. Nosotros tenemos que ir hacia la luz. Y la luz es hacia la trascendencia, hacia la unidad, hacia la pureza. Y todo lo demás, dejarlo de lado. Es hacia la luz. Ya está, no hace más. Y desde la paz más absoluta y la confianza de que cualquier otra cosa que veamos son productos de la mente y que no tenemos que simplemente creérnoslo. Son alucinaciones. Entonces, lo único que importa es ir hacia la luz. Lo importante es sentir dentro, igual que aquí sentimos, el mismo discernimiento que estamos utilizando aquí, que estamos invitando a que todo el mundo trabaje, ese discernimiento nos va a valer en el otro lado igual. Pero si ese discernimiento lo hemos trabajado, lo vamos a tener, sabemos que es la luz y no hay engaños, es la luz. De la misma manera que es cuando sabemos que algo está alineado y da igual lo que me cuenten, me pueden contar con palabras, y esto nos pasa. A veces hay gente que se da muy bien las palabras y son muy engañosos con las palabras, pero hay algo dentro de ti que te dice, no me las creo. Claro. Detrás de esto hay algo más. No, esta persona no está diciendo la verdad. Y lo sabemos. Y me da igual, pueden decir las palabras más bonitas. Pues es igual, es el mismo discernimiento que tenemos aquí, nos valdrá allí. No nos preocupemos más que esto. Esta entrevista nos ha llevado a profundizar en temas esenciales para nuestra evolución espiritual, desde la importancia de la meditación y la disolución del ego, hasta la impecabilidad en nuestras acciones y la transformación de nuestras emociones. En un momento crucial para la humanidad, donde los cambios vibracionales están acelerando nuestro crecimiento, estas enseñanzas nos recuerdan que la verdadera trascendencia comienza con un trabajo interior consciente y constante.
Si este mensaje resonó contigo, no olvides compartirlo y suscribirte al canal. Juntos podemos contribuir a un mundo más consciente y amoroso.